Número 10. La deriva continental amenazó toda la estructura de la geología. Cuando Alfred Wegener presentó la idea de la deriva continental en 1912, no pretendía provocar una controversia. Estaba intentando explicar inconsistencias que la geología de la época no podía resolver. Las líneas costeras se encajaban demasiado bien a ambos lados de los océanos como para ser una coincidencia. Fósiles idénticos de plantas y animales aparecían en continentes separados por enormes masas de agua. Las formaciones rocosas y las cadenas montañosas continuaban de forma ininterrumpida cuando los continentes se recolocaban juntos. El problema no eran los datos. El problema era lo que implicaban. Si los continentes se movían, entonces la superficie de la Tierra no era estática. Esa sola idea desestabilizaba décadas de teoría geológica construida sobre la premisa de la permanencia. Implicaba que la formación de montañas, las cuencas oceánicas, los terremotos y la historia del clima tenían que reinterpretarse por completo. Libros de texto enteros quedarían obsoletos. Wegener no era geólogo de formación. Era meteorólogo, y solo eso ya hacía más fácil descartarlo. Los científicos se obsesionaron con lo que no podía explicar, el mecanismo del movimiento. Como no podía describir la fuerza exacta que empujaba los continentes, los críticos trataron la teoría como especulación en lugar de hipótesis. Este criterio se aplicó de forma desigual. Otras teorías aceptadas en aquella época también carecían de mecanismos, pero no amenazaban las estructuras de poder existentes dentro del campo. Durante décadas, la deriva continental fue apartada activamente. Las revistas evitaban publicar trabajos relacionados con ella. A los estudiantes se les enseñaba únicamente como ejemplo de razonamiento erróneo. La financiación se desviaba lejos de los investigadores que la tomaban en serio. La idea se volvió tóxica en el ámbito académico. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mapeo por sonar del fondo oceánico reveló dorsales oceánicas y franjas magnéticas, las pruebas se volvieron innegables. La tectónica de placas emergió, validando las afirmaciones centrales de Wegener casi por completo. La teoría fue rebautizada, refinada y absorbida. El nombre de Wegener se mencionaba con menos frecuencia que el de las instituciones que descubrieron la corrección. La ciencia nunca fue enterrada por falta de pruebas. Simplemente fue enterrada porque aceptarla requería admitir que los cimientos estaban equivocados. Número 9. Los humanos antiguos eran capaces de planificar, construir y pensar de forma abstracta. Durante la mayor parte de la ciencia moderna, los humanos primitivos fueron descritos como cognitivamente inferiores. La Edad de Piedra se presentó como un periodo prolongado de supervivencia por ensayo y error, dominado por el instinto más que por la inteligencia. Esta suposición condicionó la forma en que se interpretaban las pruebas. Se favorecían las explicaciones más simples incluso cuando la complejidad era evidente. Los descubrimientos arqueológicos empezaron a desafiar esta narrativa desde muy pronto. Se encontraron herramientas de piedra que requerían procesos de fabricación de múltiples pasos. Algunas hojas estaban talladas a presión con una precisión extrema. Otras mostraban señales de reparación, reutilización y especialización. Esto sugería previsión y comprensión de los materiales, no experimentación aleatoria. Los yacimientos revelaron espacios habitacionales organizados. Los hogares estaban colocados de forma deliberada. Los residuos se separaban de las zonas de vivienda. En algunos lugares, las pruebas mostraban estrategias de caza coordinadas que requerían comunicación y planificación a lo largo del tiempo. No eran incidentes aislados. Aparecían de forma repetida en distintos continentes y épocas. Quizá lo más disruptivo fueron los descubrimientos de comportamiento simbólico. Patrones grabados, uso de pigmentos y enterramientos rituales sugerían abstracción y creación de significado. Estos hallazgos implicaban que los humanos primitivos pensaban en conceptos, no solo en reacciones. Esa conclusión entraba en conflicto con la creencia largamente sostenida de que la cognición compleja había surgido solo recientemente. En lugar de reescribir el modelo, muchos hallazgos fueron suavizados en su interpretación. Las dataciones se cuestionaron. La importancia cognitiva se minimizó. Algunos descubrimientos se presentaron como excepciones en lugar de indicadores. La inteligencia de los humanos primitivos se reconoció solo con cautela, como si admitirlo plenamente pudiera derrumbar la escalera evolutiva que situaba a los humanos modernos en una clara cima psicológica. Con el tiempo, la acumulación de pruebas se hizo imposible de ignorar. Hoy,
los humanos primitivos son reconocidos como hábiles ingenieros de sus entornos, pero durante décadas, las pruebas existieron y fueron cuidadosamente contenidas para preservar un marco teórico obsoleto. Número 8. Se descubrió vida prosperando donde la biología decía que no podía existir. Durante gran parte de la historia científica, se creía que la vida funcionaba dentro de límites ambientales estrictos. Temperatura moderada, luz solar, oxígeno y una química neutra se consideraban requisitos innegociables. Esta creencia estaba tan profundamente arraigada que los entornos fuera de esos límites se asumían como estériles por defecto. El primer desafío serio llegó con el descubrimiento de organismos cerca de fuentes hidrotermales en las profundidades marinas. Estos entornos tenían una presión aplastante, oscuridad total y temperaturas extremas. En lugar de luz solar, la vida se alimentaba de reacciones químicas. Ecosistemas enteros existían independientemente de la fotosíntesis. Las reacciones iniciales fueron escépticas. Algunos científicos asumieron que se trataba de contaminación por organismos de superficie. Otros sugirieron que las formas de vida eran temporales o anómalas. La idea de que la luz solar no fuera necesaria para ecosistemas complejos socavaba una de las suposiciones más básicas de la biología. Los descubrimientos posteriores hicieron la negación cada vez más difícil. Se encontraron microbios viviendo dentro de rocas a kilómetros bajo la superficie terrestre. Otros prosperaban en lagos altamente ácidos, vertederos de residuos radiactivos y hielo polar congelado. Algunos organismos reparaban el daño en su ADN a velocidades que se consideraban imposibles. Otros permanecían en estado latente durante decenas de miles de años y luego se reactivaban. Aceptar estos hallazgos tenía consecuencias más allá de la Tierra. Si la vida podía existir sin luz solar, sin temperaturas moderadas o sin entornos estables, entonces los criterios para buscar vida en otros lugares del universo tenían que ampliarse drásticamente. Esto desafiaba los modelos conservadores utilizados en astrobiología y ciencia planetaria. Como resultado, los primeros hallazgos se describieron a menudo con cautela. El lenguaje era contenido, las implicaciones se evitaban. La resiliencia de la vida se reconocía, pero su importancia plena rara vez se enfatizaba. Hoy, los extremófilos son fundamentales para la biología y la ciencia espacial, pero su descubrimiento no fracasó porque los datos fueran débiles. Se enfrentó a resistencia porque obligó a la ciencia a admitir que la vida es mucho menos frágil y mucho menos predecible de lo que se creía. Número 7. Se pensaba que el cerebro estaba mayoritariamente inactivo. Durante gran parte del siglo XX, la neurociencia operó bajo una suposición sorprendentemente limitada. Los científicos creían que el cerebro humano estaba en gran parte inactivo a menos que realizara una tarea específica. Grandes porciones del cerebro se describían como silenciosas o sin usar, especialmente cuando una persona parecía estar en reposo. Esta suposición moldeó décadas de investigación. La actividad cerebral se medía principalmente durante la resolución de problemas o tareas sensoriales. Cualquier cosa fuera de esos momentos se trataba como ruido de fondo. Cuando los escáneres mostraban actividad generalizada durante el reposo, a menudo se descartaba como disparos neuronales sin sentido o ineficientes. Esa interpretación empezó a desmoronarse cuando los investigadores detectaron un patrón consistente. Ciertas regiones del cerebro se activaban específicamente cuando una persona no estaba concentrada en el mundo exterior. Esta red se activa durante la ensoñación, la evocación de recuerdos, la planificación del futuro y la autorreflexión. Más tarde se la bautizó como la red neuronal por defecto. El descubrimiento fue disruptivo. Sugería que el cerebro nunca está verdaderamente inactivo. Incluso en reposo, organiza recuerdos, simula futuros y mantiene el sentido de identidad. Esto contradecía el modelo basado en tareas que había dominado la neurociencia. Los primeros artículos que describían esta red tuvieron dificultades para captar atención. Algunas revistas los rechazaron por carecer de relevancia práctica. Otras cuestionaron si la actividad era siquiera real. La idea de que el pensamiento interno fuera una función cerebral primaria, y no un subproducto, requería un cambio de perspectiva fundamental. Hoy, la red neuronal por defecto está vinculada a la creatividad, el aprendizaje y la salud mental. Trastornos como la depresión y la esquizofrenia muestran patrones alterados en esta red. El descubrimiento no fue ocultado por el secretismo, sino por un marco teórico que no tenía espacio para él. Número 6. Una bacteria común era la responsable silenciosa de millones de úlceras. Durante la mayor parte del siglo XX, las úlceras de estómago se explicaban por el estrés y la personalidad.
A los pacientes se les decía que su dolencia provenía de la ansiedad laboral o de una incapacidad para manejar la presión. Esta explicación se enraizó profundamente en la medicina. Condicionó diagnósticos, tratamientos y la comprensión pública durante décadas. Se creía que el estómago era un entorno estéril. Se asumía que su acidez hacía imposible la vida bacteriana. Debido a esta suposición, los médicos no consideraron seriamente la infección como causa. Los tratamientos se centraban en reducir la acidez y gestionar el estrés. Los síntomas a menudo reaparecían, pero esto se achacaba al estilo de vida en lugar de a una explicación defectuosa. A finales del siglo XX, empezaron a aparecer pruebas que contradecían esta visión. Una bacteria específica, Helicobacter pylori, se encontraba repetidamente en pacientes con úlceras. La idea de que las bacterias pudieran sobrevivir en el estómago desafiaba directamente el consenso médico. Las primeras afirmaciones fueron descartadas como contaminación o coincidencia. Aceptar la causa bacteriana significaba admitir que millones de pacientes habían sido mal diagnosticados. También significaba que los tratamientos prolongados eran innecesarios para una enfermedad que a menudo podía curarse con antibióticos. La resistencia fue fuerte, no porque los datos fueran débiles, sino porque la corrección resultaba embarazosa a escala institucional. Finalmente, la abrumadora evidencia forzó un cambio. Las úlceras fueron reclasificadas como enfermedad infecciosa en la mayoría de los casos. El descubrimiento transformó la gastroenterología, pero pasaron décadas hasta que la medicina reconoció un error que había estado escondido a plena vista. Número 5. El efecto placebo reveló que las creencias alteran la fisiología. Durante la mayor parte de la historia médica moderna, el efecto placebo fue tratado como una molestia. En los ensayos clínicos, era algo que había que restar de los resultados para aislar el efecto real de un fármaco. Si los pacientes mejoraban tras recibir una pastilla inerte, la mejoría se consideraba irrelevante para la medicina real. Esta actitud provenía de una separación estricta entre mente y cuerpo. La medicina prefería mecanismos que pudieran aislarse químicamente, medirse y reproducirse. Las creencias, las expectativas y el contexto no encajaban cómodamente en ese marco. Como resultado, las respuestas al placebo se reconocían estadísticamente, pero rara vez se examinaban biológicamente. A medida que los métodos experimentales mejoraron, este rechazo se hizo más difícil de justificar. Los pacientes que recibían placebos mostraban cambios medibles en la percepción del dolor, la respuesta inmune, los niveles hormonales y la química cerebral. La neuroimagen reveló que la expectativa por sí sola podía activar las mismas vías neuronales que desencadenan los medicamentos activos, incluyendo la liberación de endorfinas y dopamina. Estos efectos no eran sutiles. En algunos ensayos, las respuestas al placebo representaban una parte significativa de la mejoría de los síntomas. Esto planteó una posibilidad incómoda. Si las creencias podían producir cambios fisiológicos reales, entonces los resultados de los tratamientos no dependían solo de la química, sino también de la percepción, la confianza y el contexto. Reconocer esto plenamente habría obligado a la medicina a replantear cómo funciona la curación. Habría difuminado la frontera entre el tratamiento psicológico y el físico. Durante mucho tiempo, la opción más segura fue reconocer el efecto placebo en silencio evitando sus implicaciones más profundas. Solo recientemente la investigación ha empezado a tratar las respuestas al placebo como un fenómeno biológico legítimo en lugar de un artefacto estadístico. El efecto nunca fue imaginario. Simplemente era inconveniente. Número 4. Se descubrió que el sueño es un periodo de intensa actividad cerebral. El sueño se describió tradicionalmente como un estado de función reducida. Se asumía que el cerebro se ralentizaba, conservando energía hasta el despertar. Los sueños se descartaban a menudo como efectos secundarios sin sentido del apagado neuronal, con poca relevancia para la cognición o la salud. Esta visión influyó tanto en la cultura como en la ciencia. La productividad se asociaba con la vigilia. El sueño se presentaba como tiempo perdido. La investigación científica seguía el mismo sesgo. Los estudios se centraban en el pensamiento consciente, el aprendizaje y la atención, mientras que el sueño se trataba como un estado pasivo de fondo. A medida que las técnicas de monitorización cerebral mejoraron, esta suposición se derrumbó. Durante el sueño, el cerebro no se apagaba. Se reorganizaba. La actividad neuronal seguía patrones estructurados, particularmente durante el sueño profundo y las fases REM. Los rastros de memoria se reproducían y fortalecían. Las experiencias emocionales se procesaban e integraban.
Uno de los descubrimientos más significativos tuvo que ver con la eliminación de residuos. Durante el sueño profundo, los espacios entre las células cerebrales se expanden, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo elimine subproductos metabólicos. Entre estos se incluyen proteínas asociadas con enfermedades neurodegenerativas. Este proceso de limpieza se reduce drásticamente cuando la persona está despierta. La privación de sueño ya no era solo cuestión de cansancio. Se vinculó al deterioro cognitivo a largo plazo, la inestabilidad emocional y un mayor riesgo de enfermedades. El sueño no era un descanso del trabajo cerebral. Era una fase necesaria de mantenimiento sin la cual el cerebro se deteriora. Esta comprensión tardó décadas en llegar porque contradecía la idea de que lo útil debe parecer activo y visible. Número 3. Se demostró que el universo se expande, no que es eterno. A principios del siglo XX, la suposición dominante en cosmología era que el universo era estático. Existía desde siempre y solo cambiaba en regiones localizadas. Esta visión encajaba con la comodidad filosófica y la simplicidad matemática. Incluso cuando las ecuaciones sugerían inestabilidad, se hacían ajustes para preservar la quietud. Las observaciones astronómicas empezaron a desafiar esta suposición. La luz de galaxias distantes presentaba un corrimiento al rojo, lo que indicaba que se estaban alejando. Y lo más importante, el grado de corrimiento al rojo aumentaba con la distancia. Esto sugería un patrón sistemático, no un movimiento aleatorio. La implicación era profunda. El propio espacio parecía estar expandiéndose. Si la expansión estaba ocurriendo ahora, entonces en el pasado tuvo que ser más pequeño. Esto apuntaba hacia un inicio, una conclusión que muchos científicos se resistían a aceptar. Se propusieron modelos alternativos para preservar un universo eterno. Las teorías del estado estacionario sugerían una creación continua de materia para equilibrar la expansión. Estas ideas persistieron no porque se ajustaran mejor a los datos, sino porque evitaban conclusiones incómodas. Cuando se descubrió la radiación cósmica de fondo, proporcionó una evidencia sólida de un universo temprano caliente y denso. La expansión ya no era teórica. Era observable. El universo no era estático. Tenía una historia. Aceptar eso requería abandonar la idea de un cosmos atemporal y asumir que incluso la propia realidad evoluciona. Número 2. La aleatoriedad es fundamental, no una laguna en el conocimiento. Durante siglos, la ciencia se construyó sobre el determinismo. La mecánica clásica, desde Newton en adelante, asumía que si se disponía de información completa sobre un sistema, se podía predecir su futuro con certeza. La aleatoriedad se trataba como un marcador temporal de ignorancia. Si los resultados parecían impredecibles, se asumía que había variables ocultas o fuerzas desconocidas en juego. Esta visión del mundo moldeó la filosofía, la tecnología y la comprensión cultural de la causalidad. Esta suposición determinista fue destrozada por la llegada de la mecánica cuántica a principios del siglo XX. Los experimentos demostraron que a nivel de átomos y partículas subatómicas, los eventos no siguen patrones estrictos de causa y efecto. Las partículas existen en múltiples estados potenciales simultáneamente y no eligen un estado definido hasta que son observadas o medidas. El famoso experimento de la doble rendija lo ilustró de forma vívida. Una sola partícula puede comportarse como una onda o como una partícula dependiendo de si es observada, y el resultado es fundamentalmente probabilístico. No hay información oculta que explique el comportamiento. La aleatoriedad no es un error ni una laguna en el conocimiento. Está integrada en la estructura misma de la realidad. Este descubrimiento fue profundamente perturbador. El determinismo había sido durante mucho tiempo un pilar de la física, la filosofía y el sentido común. Incluso Albert Einstein rechazó célebremente la idea, diciendo, Dios no juega a los dados con el universo. Muchos científicos se resistieron a las implicaciones filosóficas incluso mientras las matemáticas y los experimentos las confirmaban de forma consistente. Experimentos repetidos verificaron que este comportamiento probabilístico era intrínseco, no un error de medición o cálculo. Aceptar la aleatoriedad fundamental requirió un cambio radical. Significaba admitir que la certeza, la predicción y el control absoluto eran imposibles al nivel más básico. La propia realidad contenía imprevisibilidad entretejida en su estructura. Esa revelación tardó décadas en lograr una aceptación generalizada, no porque careciera de evidencia, sino porque obligaba a reevaluar una de las suposiciones más antiguas de la ciencia, que el universo es completamente cognoscible. Número 1. La observación cambia la realidad a nivel cuántico.
En la física clásica, se asumía que la observación era pasiva. Medir un sistema revelaba sus propiedades sin alterarlas. La realidad existía independientemente de si era observada, y un científico podía observar sin influir en el resultado. Esta suposición fue fundacional durante siglos, moldeando cómo se diseñaban e interpretaban los experimentos. La mecánica cuántica demolió por completo esta idea. Los experimentos revelaron que observar una partícula cambia realmente su comportamiento. En el experimento de la doble rendija, por ejemplo, las partículas lanzadas hacia dos rendijas crean un patrón de interferencia cuando no son observadas, comportándose como ondas. Cuando se coloca un detector para observar por cuál rendija pasa la partícula, la interferencia desaparece y las partículas se comportan como objetos discretos. El acto de medición en sí altera el sistema. La observación es interactiva. Incluso la interacción más mínima necesaria para la medición, como hacer rebotar luz sobre una partícula, cambia el resultado. Las implicaciones eran desorientadoras. La realidad, a un nivel fundamental, no existe en un estado fijo independiente de la interacción. Los resultados dependen de cómo y de si un sistema es observado. Esto no es una especulación filosófica. Está verificado experimentalmente. Y sin embargo, durante décadas, el significado de este fenómeno fue discretamente evitado. Los artículos se centraban en las matemáticas y las predicciones, no en las consecuencias conceptuales. Los científicos aceptaron las ecuaciones mucho antes de enfrentarse a lo que implicaban sobre la realidad misma. La observación es, por tanto, parte del sistema que se estudia, no un acto separado. Este principio tiene consecuencias profundas para la física, la filosofía e incluso la tecnología, ya que subyace a la computación cuántica, la encriptación y nuestra comprensión del universo a sus escalas más pequeñas. La realidad responde a la medición, y el simple acto de observar nunca es neutral. Gracias por ver el vídeo y por quedarte hasta el final. Tenemos muchos más vídeos en camino. Dale al botón de suscribirse para no perdértelos. Nos vemos en el siguiente.